Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ahora quise compartir con ustedes en este horario, ya que lo estuvimos haciendo en la noche, pero pensé que podíamos hacer en la tarde, en el día, y de esta manera llegar a ustedes más temprano. Queremos continuar en esta tarde con las series Conociendo a Juan el Bautista y antes de esto vamos a orar. Vi en las noticias en la televisión, en Ecuador, las personas que están falleciendo por el coronavirus están dejándolos en las veredas y esto es una imagen bastante triste, es como una maldición que vino para la humanidad y al Perú le puede pasar esto. No estamos todavía nosotros experimentando todo lo que puede causar este virus y por eso vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por darnos este tiempo de estar aquí, Señor, en casa y de llegar, Señor, a tus hijos, tus hijas, Señor, que están en distintos lugares. Bendice, Señor, este tiempo. En el nombre de Jesús, oro por las personas que están perdiendo a sus seres queridos por el contagio de este virus, Señor, que está quitándoles la vida. Señor, oramos para que tú puedas derramar de tu misericordia, de tu gracia, Señor, para el Perú y no ver cuadros tan tristes, Señor, con cuerpos abandonados en la calle. En el nombre de Jesús, derrama de tu gracia, de tu misericordia, de tu perdón, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. La vez pasada estuvimos hablando sobre Juan el Bautista y hablamos cómo es que ahora el Señor Jesús empieza a valorar su vida, su ministerio, y como cualquier creyente, Juan necesitaba ser fortalecido en su fe, y por eso el Señor Jesús respondió a la pregunta, ¿eres tú o esperaremos a otro? Y el Señor Jesús le respondió de tal manera que Juan nunca más preguntó, Juan se quedó tranquilo. Hoy día vamos a ver la otra parte de su vida que el Señor Jesús valora y que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, el Señor valora el servicio de Juan. ¿Y cómo lo hace? Vamos a verlo en dos partes. El Señor Jesús llamó a 12 hombres para que estuvieran con Él, para luego enviarlos a predicar. Y a esos 12 los llamó sus discípulos. Pero Juan el Bautista no estaba entre los 12. Por tanto, Juan el Bautista nunca fue discípulo del Señor Jesús. Pero es interesante, al ver la vida de Juan, cómo vivió, se parece a uno más de los 12. Con eso ya estamos aprendiendo nosotros los creyentes. No podemos formar parte de los 12 del Señor, pero podemos nosotros vivir como uno más de los 12. El creyente debe crecer espiritualmente para ser útil en los propósitos del reino de los cielos. Y el Señor Jesús valoró el crecimiento de Juan, valoró su ministerio. Por ejemplo, ¿qué es lo que valora el Señor Jesús en el ministerio de Juan? Ahí en el libro de Mateo que estamos leyendo, del versículo 7, 8 y 9, dice la palabra del Señor. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salís a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, uno que es más que un profeta. El Señor Jesús, aquí en esta porción encontramos valorando a Juan como hombre, como siervo, como profeta. Pero, ¿qué es lo que resalta? Su fidelidad. Sí, eso es lo que está resaltando. Ahora, Juan era un hombre humilde, dice el Señor Jesús. La vestimenta de Juan el Bautista era sencilla. Aún la apariencia física tal vez de Juan no era de un hombre robusto, fornido, era tal vez débil. Por eso cuando el Señor Jesús dice, ¿qué saliste a ver? A una caña sacudida por el viento, es una alusión a esas cañas que se están medio secando en el desierto, que están siendo movidas por el viento, palos muy delgaditos. Tal vez Juan, como vivía en el desierto, comía
legumbres y verduras. Tal vez era delgado, no tenía tal vez, no estaba tal vez bien peinadito como podemos ver a algunos en este tiempo. Sí, ese era Juan. Su apariencia física no era algo que causaba impacto. Cuando uno va al Evangelio de Mateo capítulo 3, en el versículo 4, encontramos esa referencia acerca de Juan el Bautista. Dice, y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Entonces, la alimentación de Juan era bastante sencilla, natural, pero no era alguien que estaba comiendo en los mejores lugares en ese tiempo. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros debemos entender, no es tanto la apariencia física, no es tanto lo que tú te alimentas o lo que tú te vistes, es tu vida espiritual lo que vale mucho para el Señor. Como dice el Señor Jesús, Juan no era un hombre de palacio, es decir, no era un hombre de letras, no era un hombre de ciencias, era un hombre del llano, del desierto. Juan no tenía tal vez una bonita apariencia, pero ¿sabes lo que tenía? Tenía autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque tenía una vida consagrada al Señor. Ahora, ¿qué más podemos aprender? La cualidad espiritual de Juan el Bautista no se logró de un día para otro. La cualidad espiritual de Juan el Bautista ha sido el resultado de una vida consagrada al Señor. El Señor Jesús, para mostrar la cualidad espiritual de Juan, crea un diálogo con la gente. ¿Qué saliste a saber? ¿Qué es lo que están viendo delante de ustedes? Y la gente tal vez dijo, bueno, sí, a Juan el Bautista, el profeta. Pero ¿sabe lo que dice el Señor? El Señor dice, Juan es más que un profeta. ¿Qué significa eso? Para que el Señor diga que Juan es uno más que un profeta. Juan tiene algunos privilegios que otros profetas no tuvieron. Por ejemplo, el nacimiento de Juan fue profetizado. 2. Juan vivió de tal manera que un día, desarrollando su ministerio, pudo ver en persona al Mesías. Juan en persona en el río Jordán pudo bautizar al Mesías. Otros profetas no tuvieron ese privilegio. Pero hay algo más. Juan, mientras estaba aquí en la tierra, Juan siempre buscó vivir delante del Señor. En otras palabras, Juan supo ubicarse delante del Señor. Y eso es lo que necesitamos aprender todos nosotros, a aprender a ubicarnos delante del Señor, consagrar nuestra vida, servirle a Él, pero nunca perder de vista quiénes somos, siempre ubicarnos como Juan el Bautista. Por ejemplo, ¿cómo se ubicaba Juan delante del Señor? Ahora, aquí hay un detalle. Decimos nosotros que hay que respetar a los mayores. Juan era 6 meses mayor que el Señor Jesús. Y cuando uno se junta con alguien contemporáneo de colegio, uno le dice, hola, le llama por su nombre. Pero Juan, a alguien que era 6 meses menor que él, lo reconoció como mayor que él. Y mira lo que dice el texto en Juan capítulo 1, el versículo 27, dice, Él es el que viene después de mí, quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Qué está mostrando Juan? Está mostrando humildad y respeto a alguien que es 6 meses menor que él, pero está reconociendo ahora Juan que el que viene después de él es alguien con mucha autoridad y se debe respetarle mucho. Ahora, ¿qué más mostró Juan? Por ejemplo, en Juan capítulo 1, el versículo 30. Juan capítulo 1, el versículo 30 dice así,
este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Una vez más, Juan mostrando su ubicación delante del Señor. Ahora, ¿qué está mostrando? Está mostrando honestidad. Él no se está atribuyendo algo que le pertenece al Señor. Y a la misma vez está actuando con autoridad. Está diciendo, el que viene después de mí, Él es superior a mí. Eso lo está hablando con autoridad para que todos podamos entender que el Señor Jesús tiene autoridad, es superior a todos. Los demonios se sujetan al Señor Jesús. Y Juan el Bautista, aún no conociéndole al Señor como lo conocemos nosotros, con todo lo que está escrito, él pudo demostrar humildad y respeto, honestidad y autoridad. Pero a la misma vez, Juan, en el Juan capítulo 3, el versículo 30, él dice esta frase, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. ¿Por qué lo hace? Porque Juan se da cuenta que él es un siervo humilde. Y si está sirviendo al Señor es porque Dios le dio la oportunidad. Por tanto, esta frase para mí más que humildad representa gratitud por el privilegio que tiene. Y ahora dice, hasta aquí el Señor me trajo, hasta aquí el Señor me usó, y ahora llega el Señor Jesús y Él debe ser conocido. Y muchos han dicho, ¿no?, que nosotros debemos ir achicándonos y el Señor Jesús debe ir creciendo. ¿Qué significa eso? Cada vez más deben tratar de encontrar a Jesús en mi vida y cada vez menos debo aparecer yo siendo reconocido por la gente. Esa es la clave, que la gente pueda reconocer en mi vida cada vez más al Señor Jesús. Ahora, mis hermanos, el Señor Jesús dice, Juan es uno más que un profeta. Juan el Bautista no buscó ser el profeta más grande, sino el profeta más fiel. Jesús es el que le pone como el profeta más grande. Eso va a pasar con cada uno de nosotros que decidimos vivir y servir al Señor. Tú no necesitas buscar un lugar o un título. Es el Señor quien va a darte el título, el lugar. Escuchaba o leí hace tiempo un libro de A.W. Tozer. Él se convirtió a los 17 años. Un muchacho sencillo y vivió una vida consagrada al Señor. Ha escrito muchos libros de su intimidad con Dios. Y muchos lo consideran el profeta de los últimos tiempos porque ha tenido palabra de Dios, porque ha vivido una vida de santidad delante del Señor. Un creyente como Juan el Bautista que ama al Señor buscará serle fiel y el Señor dará testimonio de su vida y su ministerio, así como lo hizo con Juan el Bautista. En segundo lugar, el Señor no solo valora la fidelidad de Juan, sino también el Señor valora su servicio, su predicación. Mira lo que dice Mateo capítulo 11, el versículo 11 dice así, en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Es interesante la manera como el Señor está valorando el ministerio de Juan, pero a la misma vez está dejando abierto la posibilidad para que muchos más sean como Juan. Ahora, el Señor presenta a Juan como un siervo especial. ¿Cuál fue el ministerio de Juan? La predicación. Sí, fue la predicación. Pero el Señor está hablando de Juan como alguien especial. ¿Por qué? Porque Juan es el profeta que ministró preparando el camino del Señor. Antes de la llegada del Señor, él estaba ahí.
Él es el que pudo ver, como dije hace un momento, al Mesías en persona. Él es el que pudo bautizar al Mesías en el río Jordán. Pero sobre todo está resaltando el ministerio de Juan como profeta. ¿Y qué es un profeta? Un vocero de Dios, un predicador, uno que habla de parte de Dios. ¿Y cómo fue la predicación de Juan? Por ejemplo, Juan no tuvo temor de llamar a los religiosos de ese tiempo al arrepentimiento. Cuando uno va al libro de Lucas, capítulo 3, en el versículo 3, Lucas, capítulo 3, versículo 3, dice así: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y a todo el mundo le llamaba al arrepentimiento. Y por eso es que vimos anteriormente cómo es que los fariseos y saduceos venían a ser bautizados por él. Y Juan tuvo que decirles: generación de víboras. No tuvo temor. A veces en este tiempo algunos ya tienen temor de hablar del pecado a otros porque piensan que se vayan a enojar y así dicen: mira, ve, ya no van a venir, se van a alejar. Entonces, no predicamos el evangelio así. El Señor Jesús llamó al arrepentimiento. Juan no solamente no tuvo temor de hablar del arrepentimiento a los religiosos, sino también a los políticos. Mira lo que dice Marcos 6:18. El Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 18, dice: porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Qué es lo que está haciendo Juan? Está denunciando el pecado al rey Herodes. El rey tenía la máxima autoridad en ese tiempo. El rey podía decapitarlo inmediatamente, pero aún sabiendo que podía ser decapitado, no tuvo reparos ni temor de denunciar la injusticia y el pecado. Esos predicadores hacen falta en este tiempo. Y aparte de esto, Juan no solamente les llamaba al arrepentimiento, le decía qué cosas estaban haciendo mal, sino que Juan les daba una salida a todo lo que le predicaba. En Juan capítulo 1, versículo 29, encontramos a Juan dándole una salida, como todo predicador debe hacer: llamar al arrepentimiento. No solamente podemos decirle estás mal, sino aquí está la solución. Y Juan le dijo: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la tarea nuestra. Le decía a la gente: el virus, la enfermedad, el cambio climático es el resultado de vivir de espaldas a Dios. Todo lo estamos haciendo mal y por eso estamos sufriendo las consecuencias. ¿Qué es lo que necesitamos? Es reconocer nuestra falta delante del Señor, pedirle perdón y ahora volvernos a Él. Y Jesús puede ayudarnos con nuestro problema personal para con Dios, y Jesús puede responder a nuestras oraciones. Juan es grande como profeta, pero él se revela algo que a todos los creyentes nos debe ayudar a entender, como el más pequeño. Sí. Y el Señor Jesús dice algo interesante. Como hemos visto hace un momento, dijo ahí en Mateo: el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Yo por bastante tiempo estaba pensando qué significa eso. Juan el Bautista no conocía el ministerio del Señor Jesús. Juan el Bautista no escuchó sus enseñanzas. Juan el Bautista no vio morir a Jesús. Juan el Bautista no supo de la resurrección de Jesús. Juan el Bautista no entendió todo acerca del reino de los cielos, porque el Señor Jesús vino a enseñar todo esto. Pero nosotros, los que venimos después de Él, que conocemos todo el Evangelio, las cartas de Pablo, Apocalipsis, podemos darnos cuenta
que conocemos toda la maravilla, la bendición de la salvación y todas las bondades que trae para cada uno de nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, cuando el Señor dice el más pequeño es más grande, significa que el nuevo creyente de ahora puede conocer más al Señor que Juan. El nuevo creyente de ahora puede disfrutar del reino de los cielos, que Juan lo está disfrutando, pero no lo sabía. A eso se refería. Por eso cuando uno va al libro de Mateo capítulo 13, el versículo 16, mira lo que dice la palabra: pero dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Pues les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. A eso se refería, que nosotros tenemos más privilegios, más oportunidades, muchas más bendiciones en este tiempo que lo que tuvieron los profetas o Juan el Bautista. Mis hermanos, ¿queremos nosotros gozar más del Señor? Entonces, por lo menos debemos mirar a Juan y querer servirle como Él lo sirvió. Una vida que se consagra al Señor es una vida que el Señor lo unge para desarrollar un ministerio de mucha bendición. Una vida que no se consagra al Señor, el Señor no lo va a usar. Así es, así de claro, así de sencillo. Por eso decimos que el Señor Jesús tomó como ejemplo la vida de Juan para decirnos que quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, y espero que estés pasando tiempo de consagración, de búsqueda del Señor. No es tiempo para mirar tantas películas tal vez, o para ver tantas series, es tiempo para pasar tiempo buscando al Señor. Que el Señor te bendiga.